Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. ¿Qué tal, amigos? Vamos a aprovechar la oportunidad de que está aquí en Tabasco Jorge Castañeda en su faceta de escritor. Él es politólogo, analista, catedrático, pero hoy lo vamos a entrevistar como escritor. Está presentando su libro Solo Así, así que vamos a platicar más que nada de este tema. ¿Cómo estás? Bienvenida a Tabasco. ¿Qué tal, Liliana? Gusto de verte de vuelta. Gusto de verte de vuelta. Igualmente, Jorge, volver a platicar Solo Así. Solo así se platica. Solo así se platica. ¿Y de qué se trata Solo Así? Es un librito muy breve, espero que muy fácil de leer y en todo caso muy barato, donde trato en primer lugar de hacer un balance muy sucinto de la primera mitad del sexenio de Peña Nieto. Segundo, una explicación de por qué la gente está tan molesta, tan indignada, no solo con Peña, sino con todo. Luego, qué cauce puede haber para esa indignación y proponer que sea una candidatura independiente a la presidencia en el 2018, pero que tiene que ser una candidatura con una agenda ciudadana distinta a la de los partidos. Y por último, que tiene que ser una candidatura independiente con agenda y única para que no se disperse el voto. Vamos aprovechando la primera parte de este libro en donde haces este análisis del gobierno de Peña Nieto, la parte de las reformas, todo el trabajo que implicó las reformas, los diferentes pactos que presentas en el libro que se hicieron y, bueno, tu opinión con relación a las reformas y qué falta para que puedan aterrizarse bien y que la sociedad empecemos a ver los resultados de esto. Bueno, yo creo que son dos temas distintos. La mayoría de las reformas de Peña Nieto las apoyo, las aplaudo y me parece que son muy positivas del país, pero luego hay dos elementos distintos. Uno es cuánto costaron esas reformas en términos políticos y dos, qué resultados van a arrojar esas reformas en el corto, mediano y largo plazo. Yo me concentro en este librito en el costo de las reformas. El Pacto por México, que fue costosísimo porque hubo que hacer una reforma fiscal muy mala para complacer al PRD, porque hubo que pactar el borrón y cuenta nueva de las violaciones masivas a los derechos humanos bajo Felipe Calderón para obtener los votos del PAN en el Senado para aprobar la reforma energética, y por el costo de Peña haber pactado con el PRI del Estado de México y el PRI de Hidalgo, dos de los PRIs más vetustos, más arcaicos, más rancios del país, para poder gobernar solo, sin tener que aliarse ni con el PAN ni con nadie más para gobernar. Eso es en cuanto a los costos de las reformas, ahí están. Ahora, en cuanto a los resultados, yo creo que van a tardar mucho, unos por razones estructurales, cualquier cosa que tú hagas en educación tarda años en verse. Es un sector que pues, es muy lento, es de grandes, de velocidades, de ritmos muy lentos. En materia energética hubiera sido posible que la reforma energética arrojara resultados muy rápido. No fue el caso por la caída, el desplome del precio del petróleo. Eso no es culpa de Peña, pero es culpa de todos los mexicanos no haber hecho esa reforma 5 o 10 años antes. No de Peña, de todos nosotros. Y ahora estamos pagando el precio de haber hecho una reforma a destiempo. Insisto, no es culpa de Peña, es culpa de todos nosotros. Y lo que implica en la ciudadanía, que también lo plasmas en tu libro, el que la ciudadanía esté mostrando un descontento por no percibir de manera inmediata este tipo de ejercicios o este tipo de reformas, prácticamente en Tabasco por la reforma energética, pero es en todo el país, Jorge, un hartazgo ciudadano. No, el hartazgo es absolutamente innegable, se ve en las encuestas, se ve en algunos estados en las tasas de participación electoral tan bajas, se ve o se escucha en las conversaciones de desayunadores, restaurantes, familias, hogares, universidades, en todas partes el hartazgo ahí está. No se debe, creo yo, a las reformas, pero ese hartazgo hunde la popularidad de las reformas. El hartazgo proviene, en mi opinión, básicamente de los dos grandes pecados de este gobierno: el pecado de la corrupción, simbolizado por la Casa Blanca, y el pecado de las violaciones a los derechos humanos, simbolizado por Ayotzinapa. Esos dos acontecimientos emblemáticos han marcado
al régimen, y son el ejemplo más conocido, los dos ejemplos más conocidos de la impunidad en México, traducida en corrupción y violaciones a los derechos humanos. Bueno, ya no va a poder quitarse el estigma este gobierno de esos acontecimientos, de esa impunidad, y eso es lo que tiene, en mi opinión, harta la gente. Es cierto que si la economía estuviera creciendo al 6%, quizás la gente estaría menos harta. Pues sí, pero no está creciendo al 6%, entonces pues no te la perdona. Bueno, toda esta parte es un diagnóstico de cómo estamos, y de repente como ciudadanos decimos ya no queremos el diagnóstico, ya queremos ver para adelante, y en solo así estás planteando una agenda ciudadana. Platiquemos más a detalle de esta parte, la impunidad, los derechos humanos. La primera parte tiene que ver con la lucha contra la corrupción, y propongo ahí algo que mucha gente ha propuesto, no es nada original, pero que no está sucediendo, que es que haya una Fiscalía Anticorrupción completamente independiente, con recursos propios, con ejercicio de la acción penal, con acceso a las cuentas en el SAT, a los datos del SAT, con acceso a la interlocución con gobiernos de otros países con quien México tiene acuerdos de intercambio de información fiscal, financiera, de propiedades, de activos, etcétera, que tenga un consejo que realmente sea autónomo, que no dependa de ninguna manera del gobierno, y que pueda recurrir, como digo, a la cooperación internacional. Solo así vamos a poder combatir la corrupción en México. Y muchas otras reformas que me parecen muy importantes, por ejemplo, la iniciativa de ley 3 de 3, pero que sea obligatoria, no facultativa, y que incluya las 3 declaraciones, en particular la declaración de impuestos, que es la que realmente puede uno seguir. Hay que aprovechar al SAT para combatir la corrupción en México. Y del otro lado, del lado de los derechos humanos, pues buscar formas de globalizar hasta donde se pueda las investigaciones en México de las violaciones pasadas a los derechos humanos, para que no haya violaciones futuras. Hay ejemplos de esto ya con este gobierno, que se ha abierto a muchas de estas iniciativas, y yo felicito al gobierno por haber invitado, por ejemplo, al grupo de expertos internacional, expertos interdisciplinarios, el GIEI, para investigar lo de Ayotzinapa. Felicito también al gobierno por haber permitido la venida de muchos relatores de la ONU y de la OEA y de la CIDH para investigar otros casos, pero no puedo felicitar al gobierno por el borrón y cuenta nueva que le dio a Calderón, de 80,000 muertos, 25,000 desaparecidos, incontables casos de ejecuciones extrajudiciales y de tortura, y no haber investigado nada. De fondo, lo que se requiere en el país es crear este tipo de organismos, Jorge, pero también fortalecer otras figuras que en su momento has impulsado, que en su momento ya has tocado en otros libros, en otras exposiciones, como las candidaturas independientes, que a final de cuentas pues nos despiertan muchas preguntas: si funcionan, qué problemas tendrían, a qué se enfrentarían, qué las respaldarían. ¿Por qué no abordamos sobre esto, que también es otra figura que hoy retomas en 2016? Bueno, yo de alguna manera inicié la lucha por la legalización de las candidaturas independientes en México en el 2004, llevé el tema a la Suprema Corte, nos dieron palo, lo llevé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí nos dieron la razón, el gobierno no acató la recomendación, nos fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ganamos parte, perdimos parte, y eso detonó, junto con otros factores, un movimiento a partir del 2009 que finalmente desembocó, gracias a la acción de individuos como Federico Reyes Heroles, de grupos como Reforma Política Ya, de Manuel Cloutier un poco más adelante, desembocó todo eso en los cambios constitucionales de 2012 y en los cambios legislativos de 2014, que ya permitieron en el 2015 que hubiera candidaturas independientes a todos los niveles de gobierno en el país.
y me parece que esto es algo muy importante, no es histórico, no es trascendental, no es algo que va a cambiar la vida de millones y millones de mexicanos, ¿no? Es simplemente el ejercicio de un derecho que los mexicanos no teníamos y que ahora tenemos, el derecho a votar y ser votado plenamente. Ya tenemos ese derecho. Da la casualidad que ahora se da esto en un momento donde hay un tal rechazo, un tal repudio a la partidocracia, a la clase política, que es probable, como ya lo hemos visto, que parte de ese repudio se encauce hacia las candidaturas sin partido, porque para la gente pues parece ser una vía alternativa atractiva. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que le ves a esto de las candidaturas independientes en la situación en la que está ahorita nuestro país? Bueno, los obstáculos son muchos. El primer obstáculo es que los requisitos a nivel federal y sobre todo en muchos estados son realmente leoninos. A nivel federal quizás no tanto, pero a nivel de muchos estados sí lo son. El número de firmas, la forma de comprobar las firmas, el plazo que se le da a los aspirantes a juntar las firmas, todo eso pues realmente son, en mi opinión, demasiado restrictivos. Luego está el problema del financiamiento y de la equidad en el acceso a tiempo aire, que no se ha resuelto, o en algunos casos es flagrante la inequidad. Y luego hay el obstáculo de la viabilidad. Cuando la gente cree que una candidatura independiente es viable, que puede ganar, se vuelca sobre ella. Pero la mayor parte de las veces la gente dice, ¿para qué voy a desperdiciar mi voto? Igual no puede ganar y se vuelve un círculo vicioso. No puede ganar porque no tiene votos y no tiene votos porque no puede ganar. Hasta que se rompe el círculo, se cercena y en algún momento sucede lo que en Nuevo León, lo que en Morelia, lo que en Culiacán, lo que en Zapopan y quizás ahora en Chihuahua y en algunos otros estados. Ahora bien, las candidaturas independientes se enfrentan a otro problema, aparte de la equidad, que también se necesitaría una reforma a la ley electoral o al código para que puedan acceder, al sustento, al respaldo, digamos, de, como estamos acostumbrados, a las centrales obreras, de los partidos, de los demás alcaldes, del mismo gobernador cuando es una candidatura independiente en un municipio o cuando es en un estado, digamos, de la federación. También se enfrentan a este problema, Jorge. ¿Cómo fortalecerla? Bueno, el problema existe para las candidaturas independientes y para las candidaturas de partido. Es decir, no es que de repente los sindicatos se van a meter a apoyar a un candidato o una candidata, pues lo vienen haciendo desde los años 40. Cuando no había elecciones en México, de todas maneras los sindicatos apoyaban a los candidatos en las pseudoelecciones que había. Entonces eso no es precisamente nuevo y eso también vale para los magnates y vale para el narco. Todo eso existía antes de las candidaturas independientes y para los candidatos de partido, entonces no es privativo ni mucho menos de las candidaturas independientes. Ahora, hay elementos mucho más eficaces para proteger o cuidar a las candidaturas independientes que a los partidos, porque la contabilidad, pues siendo individual, es mucho más fácil de fiscalizar y el principal instrumento para fiscalizarla no es el INE ni nada, es el fisco, es el SAT, porque el dinero que entra, pues tiene que venir de algún lado, tiene que salir de alguna parte. Pues eso se puede ver en los registros del SAT de los que donan, pero también de los que reciben. Cualquier candidato que recibe dinero, pues si lo recibe y no lo declara y no es para una campaña, pues está cometiendo un delito fiscal. El SAT es un magnífico antídoto contra la malversación de fondos en las candidaturas independientes. Pero no solo el SAT, la gente que está ahí y los reflectores, los medios de comunicación pueden mucho más fácilmente vigilar a un candidato o una candidata único, solo, sola, que está ahí sin todo el aparataje de los partidos, que a los candidatos de partido. Los medios de comunicación no tienen cómo meterse a las finanzas de los partidos, es imposible, no le van a hallar nunca. Ahora, además, yo creo que los candidatos y las candidatas independientes deben hacer un esfuerzo de transparencia. Yo cuando traté de ser candidato en el 2004 y 2005, le entregué todas mis cuentas a Transparencia Mexicana,
se nombró un equipo, un comité para fiscalizar mis cuentas, tuvieron acceso a todas las cuentas y siempre declararon, certificaron que estaba todo en orden. No tenía yo ninguna obligación de hacerlo, pero lo hice. Pues yo creo que los candidatos independientes deben hacerlo ahora, si no es, entonces si es con 3 de 3, pues 3 de 3, si es con transparencia, con quien sea, no importa, pero hacerlo voluntariamente, no porque la ley lo exija o no lo exija. Ahora, para el 2018, ya desde ahorita empiezan a surgir caras que podrían estar interesadas en el tema de las candidaturas independientes, pero de alguna manera se relacionan con toda esta partidocracia y historia política de nuestro país. ¿Cómo de veras poder lograr que surja una candidatura realmente independiente? Bueno, en primer lugar, Iliana, yo creo que el tema es si el término preciso es independiente o sin partido. Porque por lo menos aquello por lo que yo luché siempre fue por candidatura sin partido, que cualquier mexicano, cualquier mexicana que quisiera hacer política y no quiere hacerla a través de un partido, pueda aspirar a un cargo de elección popular, un médico, un profesor, una ama de casa, un ingeniero, un empresario, un deportista, de repente quieren hacer política, pues que puedan hacerlo sin pasar por un partido. Me parece que el término de sin partido es quizás un poco más preciso, aunque entiendo que lo que ya se ha consagrado es el término independiente. Ahora, pues hay de todo. Hay algunos de los candidatos que se mencionan que han estado en partidos, han pertenecido a partidos políticos. El caso del Bronco es el más evidente. Y hay otros que nunca han pertenecido a un partido político, como Pedro Ferriz. Entonces uno puede estar a favor o en contra del uno o del otro, pero lo que es indudable es que la gama es muy amplia, el espectro es muy amplio. Habrá gente que viene de la sociedad civil, Emilio Álvarez y Casa, que nunca ha sido miembro del partido y viene del activismo de derechos humanos, y habrá gente como el Bronco, quizás otros, que son políticos profesionales. Bueno, pues se vale también. Son varias figuras, también se fortalece la figura femenina, y otros más que vienen haciendo campaña desde hace 18 años, o ya le perdí la cuenta. Varios. Eso es a lo que nos enfrentaríamos los ciudadanos en 2018. El panorama que tú dices es muy amplio, el espectro de las posibilidades, pero ¿cuál es el espectro de las independientes? Porque de repente en Tabasco se inscribió Pedro Contreras y de ahí en fuera nadie más pudo, porque también tiene candados. Entonces, ¿cómo ganar esta carrera para poder ser candidato independiente, digamos, a la presidencia de la República? Bueno, hay que revisar las cifras, yo no las he visto porque creo que apenas ayer empezaron a validar las firmas en los distintos estados. Sé, por ejemplo, porque son casos que he seguido de cerca, que José Luis Barraza en Chihuahua pudo juntar las firmas, que Gabriel Arellano en Aguascalientes que Ana Teresa Aranda en Puebla esos son los tres que sé, pues, que van, pero no he visto, habrá que ver de tanto, hubo muchísimos más candidatos independientes o aspirantes a candidatos independientes en el 16 que en el 15. Lo que no sabemos todavía es cuántos pasaron el primer filtro o segundo filtro de las firmas y que les validaran las firmas. Lo vamos a saber en los próximos días. Ahí veremos qué tan restrictivos son realmente, porque ahí hay una paradoja, algo extraño. Los partidos, en su maldad infinita, en su perversidad, para otro libro, decidieron elevar mucho la vara, ¿no? Es decir, poner el rasero de número de firmas muy arriba. Y en efecto eso ha disuadido a mucha gente, pero los que se animan y consiguen las firmas, resulta que tienen entonces un ejército de militantes, de vigilantes, de voluntarios, de activistas, de propagandistas ya comprometidos, cosa que los partidos no tienen. Porque alguien que ya va y firma, y ya que la copia de la credencial, que lleve la credencial, que traiga todo eso, es alguien ya que se comprometió mucho. Chacho Barraza tiene ahorita en Chihuahua 150,000 y pico de voluntarios, de activistas, de soldados de su causa. A ver, el del PRI o Javier Corral tiene eso en Chihuahua, no creo. Tienen a su estructura partidaria, vetusta, arcaica, carcomida, en buena medida corrupta. Eso es lo que tienen. No tienen este ejército de voluntarios, ahí sí totalmente altruistas.
Bueno, y que además, por ejemplo, aquí en Villahermosa, en el centro, tuvimos elecciones el domingo pasado, al candidato independiente le dieron nada más 13,000 pesos. Con eso, ¿cómo siquiera la gente que le esté haciendo los boletines? Bueno, ahí hay un tema jurídico que hay que resolver. El tribunal falló que en la campaña el tope de gasto para el independiente y los de partido es el mismo. No el financiamiento, pero el tope de gasto. Entonces, cualquier candidato independiente puede ir a conseguir el dinero de los particulares hasta el monto que le da el INE al candidato de partido. Pero eso no se ha hecho todavía para la obtención de firmas, porque claro, no fue el principio de equidad que estableció eso. Como los candidatos de partido no tienen que conseguir firmas, pues no hay tope equivalente, no hay equidad. Es ridículo la cantidad, nos contaba Chacho Barraza el otro día en Guadalajara, que tuvo que recorrer el estado, el más grande de la República, en coche, porque no le permitían tomar el avión porque se volaba el tope de gastos si tomaba el avión. Bueno, pues es una demencia, o sea, es un estado gigantesco. ¿Cómo quieren que lo recorra? O Veracruz sería lo mismo, o es lo mismo para Juan Bueno. Pues es delirante. Hay que cambiar esa legislación a nivel federal y luego en los estados para que no sea un filtro imposible de superar el del gasto, los 13,000 pesos que decías. ¿Y qué plan hay ahí? Porque sí hemos escuchado la voz, por ejemplo, de los industriales de la radio y la televisión, de que haya equidad en cuanto al número de spots, que no se vayan por el número de votos, que haya equidad también en la repartición de los recursos públicos, pero como tal no hay una reforma o no hay un camino hacia la reforma, Jorge, que es lo primero que tendría que hacer. No sé, Manuel Cloutier ha presentado una iniciativa de reforma a la ley de candidatura de los artículos vigentes de la Constitución y del COFIPE para las candidaturas independientes. El PAN creo que ha presentado también una iniciativa, ninguna de las dos ha transitado por ahora, están medio congeladas ambas, no sé si haya tiempo para que se aprueben, se está acabando el tiempo, a finales de mayo del 2017 se agota el periodo de reforma de la legislación electoral para el 18, entonces pues tal vez sí sea difícil cambiarlo. Ahora, como los legisladores sí son un poco rústicos, los que tenemos, pues no todos tendrían que serlos, pero los que tenemos son rústicos. Qué bueno que son rústicos, porque al ser rústicos, ya que te gustó la palabra, Ileana, se les van muchas cosas. Y como se les van muchas cosas, pues hay muchas maneras de darle la vuelta legalmente a todos los obstáculos, todas las cortapisas que colocaran. Legalmente y políticamente, sin salirse de la ley ni mucho menos, pero hay muchas formas de darle la vuelta y los candidatos y las candidatas independientes van encontrando esos mecanismos y una vez que uno encuentra uno en un estado, le da el pitazo al otro y dice, oye, fíjate que sabes cómo le hice así, y entonces se empieza a socializar este conocimiento con toda la malicia nuestra mexicana que es infinita. Ahora, independientes o de partido, los candidatos que vayan para el 2018 tienen que encontrar la manera de enganchar con el votante, porque estamos viendo unos números de abstencionismo muy altos. Volvemos a tu agenda ciudadana que estás proponiendo aquí en Solo Así. Y me llama mucho la atención el tema de impunidad con derechos humanos. ¿Por qué? Porque aquí en Tabasco hemos estado en los últimos años en esta transformación al nuevo sistema de justicia penal, que es garante de derechos humanos. Y las consecuencias que estamos viviendo es que los delincuentes están saliendo, están en las calles, la gente está tomando la justicia en sus propias manos. Hay linchamientos, ha habido linchamientos muchísimos, mantas de ciudadanos amenazando con linchar. Híjole, se vuelve tierra de nadie. ¿Cómo trabajar en la impunidad y los derechos humanos cuidando a las víctimas? Porque está complicado. El tema es muy complicado porque, de nuevo, es un círculo vicioso. Si te esperas a que formes jueces y sobre todo agentes del MP, estatales y federales, que puedan presentar bien un expediente ante un juez en un sistema de justicia oral, transparente, público, y que sea funcional. Si te esperas a tener todo eso listo, te vas a esperar toda la vida. Tienes que empezar a hacerlo. Calderón puso 8 años, cuando estableció el plazo de 8 años, hace 8 años, muchos pensamos que era excesivo,
pues resultó insuficiente. Bueno, pero por lo tanto la respuesta no es posponerlo indefinidamente, la respuesta es, pues se dio un plazo, ahora hay que aventarse al agua y ponerse a nadar. Pues es que todavía no sé nadar muy bien, pues con que sepas para no ahogarte, te tienes que aventar, porque si no, nunca te vas a aventar. Va a haber problemas como los que tú mencionas, Ileana. En Tabasco ya lo he sabido, los primeros quizás fueron en los primeros estados, en Chihuahua, en Querétaro, en Nuevo León y en Baja California, que fueron los primeros estados, si no me equivoco, Yucatán creo que también, y eso va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Pues porque los agentes del MP en este país, ¿cómo presentaban averiguación, cómo integraban un expediente? A base de torturas, golpizas, confesiones, tehuacanazos, amenazas, extorsiones, corrupción. Pues sí, bueno, y ahora lo tienen que hacer honestamente, transparentemente y ante un juez, y que todo eso se ventile en público, pues sí está muy difícil. No saben hacer eso, lo de ellos es golpear, eso es lo que saben hacer. Bueno, por eso, pues hay que cambiar eso, pero si te esperas a cambiarlo para ir hacia la oralidad, pues no te va a resultar. Ahora, detrás de esto sí hay un problema, aunque tuviéramos agentes del MP competentes y honestos y bien formados, que es que en efecto los derechos humanos son una precondición para que exista Estado de Derecho y el imperio de la ley. Y eso quiere decir que habrá delincuentes que sí se van a poder, se van a soltar o liberar, porque el Estado mexicano, que está acostumbrado a violar los derechos humanos, va a incurrir en violaciones al debido proceso y va a verse obligado a liberar gente que probablemente podría haber sido culpable. ¿Por qué? Porque este es un Estado que sí viola los derechos humanos, no el gobierno de Peña, el Estado mexicano, el de Peña, el de Calderón, el de Fox, el de Cedillo, etcétera. Obviamente mucho peor el de Calderón y el de Peña que los anteriores, porque los anteriores no declararon la guerra. No se sabe más ahora, no que con Fox, sí se sabe más que con Díaz Ordaz, por ejemplo, por supuesto que sí, pero no eso ya es ir muy, muy atrás. Calderón declara la guerra, lanza las Fuerzas Armadas a la guerra, pues ¿qué van a hacer? Pues van a hacer lo que hacen las Fuerzas Armadas, disparar. Pues cuando disparas, pues a veces matas, lo que es más, con mucha frecuencia matas, y cuando no matas, hieres, y luego rematas, o lo que sea. Bueno, eso que ha sucedido, pues te lleva a muchísimos casos donde tienes que recurrir a la absolución porque violaste el debido proceso. Ahora, ¿cómo remedias eso? Pues no declares la guerra. Una guerra sangrienta, optativa, absurda, carísima y totalmente inútil, que no ha servido absolutamente de nada en estos 10 años. Pero no pretendas resolver el problema de las violaciones a los derechos humanos diciendo, pues mejor nos equivocamos y metemos una bola de inocentes a la cárcel en lugar de que se nos escapen algunos culpables, y mejor no castiguemos las golpizas, la tortura, las desapariciones forzadas, porque contribuyen a que algunos se nos escapen. Pues no. Y en este sentido, y si no declaras la guerra, ¿qué? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las opciones en un Estado que llega al límite con todo lo que vivimos en materia de impunidad, de violación a los derechos humanos, con los problemas económicos, con el hartazgo social, con el hartazgo de los partidos? Las propuestas, y si no, ¿qué? Sí, en este tema específico, el absurdo de Calderón fue declarar una guerra alegando que la violencia en México llevó a la guerra, cuando en el año 2007 fue el año de menores niveles de violencia en la historia moderna de México, y venía una curva descendiente desde principios del sexenio, mediados del sexenio de Salinas y principios del de Cedillo. O sea, la curva venía así, descendiente, y en el punto más bajo, Felipe Calderón no se le ocurre algo más inteligente que declararle la guerra al narco alegando que hay mucha violencia, cuando había menos violencia que nunca. Bueno, pues lo primero que hay que hacer, la primera propuesta es acabar con la guerra. ¿Ya? ¿Cuál guerra? Se acabó la guerra. El ejército, los cuarteles, la marina, sus buques, al Cuauhtémoc, que a donde sea, la Policía Federal a cuidar a la gente. Olvidémonos del tema del narco, no del secuestro, no de la extorsión, pero del narco sí. Ahora,
Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que hacen los norteamericanos. Pues sí. Sí, pues sí. Como que no pasaron. Oh, bueno, ya no, como que no pasan, ya como que la vendan en los 7-Eleven y en los Oxxos americanos, porque yo no entiendo la lógica de que nuestros soldados y nuestros marinos anden incautando, anden erradicando plantíos de marihuana, andan deteniendo trailers cargados de marihuana camino a Estados Unidos, y cuando pasa por el narcotúnel la marihuana y llega del otro lado, la venden legalmente en California en los expendios, o en Colorado, o en Oregon, o en Washington, y le sigo. O ya van a poder también seguir los trailers hasta Canadá, donde se va a legalizar dentro de un par de meses para fines recreativos. Entonces nosotros estamos persiguiendo a los que cultivan y transportan marihuana para que allá se pueda vender legalmente. ¿Eso hace sentido? O sea, ¿hay alguna lógica en eso? Pues no. Los americanos quieren detener la entrada de drogas a su país, que lo hagan, si quieren ellos, de su lado de la frontera. Ya nosotros ya ahí muere, se acabó. Ahora, ahí vamos hacia eso, ¿eh? Yo me he quedado muy gratamente sorprendido por las declaraciones más recientes del secretario de Gobernación en los foros sobre la marihuana, de que cada día el gobierno se acerca más a posiciones de legalización, a posiciones de regulación. Me parece que es un gran paso adelante. Supongo que no es solo Osorio, supongo que lo está haciendo con línea del presidente, y realmente yo, que he sido partidario de la legalización de la marihuana desde hace muchísimos años, me congratulo de esta evolución por parte del gobierno y de la sociedad mexicana, porque no es solo la sociedad mexicana, digo, no es solo el gobierno, es toda la sociedad mexicana. Y ahora, en este debate de la marihuana legal o no legal, las demás drogas, la cocaína, la heroína, en el corto plazo, yo creo que quedémonos con la marihuana, veamos cómo nos va y dejémoslo así, porque no puedes tampoco forzar una sociedad a ir tan lejos, tan rápido, ¿no? Pero los argumentos al final del día son los mismos. Si alguien quiere meterse cosas que unos creen que le hacen daño y quizás a otros les hacen bien, yo no soy quien, y el Estado no es quien, para determinar si te hace daño o te hace bien. Hay cosas que sí sabemos. El cigarro sí te hace mal, te hace daño. No hay el exceso de alcohol también, pero el cigarro no es el exceso de cigarro, es el cigarro a secas, punto. Todo cigarro, en la cantidad que sea, te hace daño. Bueno, pues le ponemos ahí que fumar hace daño. Las papitas y el refresco. Pues todo eso se pone ahí, pero no se lo prohibimos a nadie. ¿Por qué? Porque hemos decidido que no es el Estado, no es quien para decirle debes fumar o no, pues tampoco es quien para decirle no has de picarte o no has de meterte coca, churros, lo que sea, o no. Al final del día el argumento sí es lo mismo, estoy de acuerdo contigo, Ileana, pero también hay realidades políticas, entonces vayamos paso por paso. Y cosas que hay que fortalecer en el país, más serias. Hablamos del ámbito educativo, del ámbito de la seguridad interna, la anticorrupción, el que se canalicen perfectamente los recursos hacia la gente que está más desprotegida. Hoy tenemos uno de los más altos índices de pobreza y de hambre en México, Jorge. No estoy totalmente seguro de eso, no estoy absolutamente convencido que los índices sean más elevados que antes, ni que sean más elevados que en otros países. Yo no estoy muy convencido, en primer lugar, porque no sé si estamos midiéndolos exactamente de la misma manera. Creo que la caída de la pobreza de los últimos 15 años ha sido lenta, pero constante, con años en que tienes un pequeño incremento. Si estar debajo de una línea de, por decir algo, estoy diciendo una tontería, de $2 diarios, ahorita son 35 pesos, pues si antes te recibías 36 pesos, estabas arriba de la línea de pobreza, y este año recibes 34 pesos, estás debajo de la línea de pobreza. En realidad tienes 2 pesos menos, por la verdad, tu situación al día. Tu situación no cambió mayormente por esos 2 pesos. Estás bien fregado en los dos casos, ¿eh? No estás más fregado en uno que en el otro, pero estadísticamente aumentó la pobreza porque más gente está debajo de esa línea que arriba de esa línea. Yo creo que en términos generales, los últimos 15 años, un poquito más, la pobreza ha disminuido en México, la desigualdad ha disminuido.
Bueno, en números absolutos, pues por supuesto, si somos 30 millones más y seguimos creciendo al 1,5% al año de población, pues obviamente hay más pobres, pero hay una menor proporción de pobreza extrema y de pobreza a secas dentro del total de la población mexicana. Eso me parece que es un dato difícil de contradecir. Ahora, esto es insuficiente absolutamente. O sea, debimos haber avanzado mucho más rápido que lo que avanzamos en la pobreza, en la desigualdad, en la pobreza extrema. Pero también, si el gobierno anterior se dedicó al narco, a la guerra contra el narco, y este gobierno se dedicó a reformas valiosas, importantes, muchas de ellas, pero que no traen resultados inmediatos, pues no es sorprendente que queden las cosas como están. Y ya para terminar, ya estábamos en la parte global, Estados Unidos, Proud to be Mexican, tu video, y esta campaña que estás, que iniciaste desde septiembre, empezaste con esto, ¿verdad? Empecé en septiembre con una carta abierta al gobierno y un primer video en castellano que subí a las redes, pero que la verdad no tuvo mucho eco. Nadie me hizo mayor caso. No te preocupes, ahorita que regresamos a la oficina le damos clic. Ahorita le da. Pero ya ahora, hace 3 semanas, subí el mismo video en castellano primero y de repente se volvió viral. Se fue a 600, 700, 800 mil alcances. Y entonces decidimos en el equipo, y también a sugerencia de mi hijo, hacerlo en inglés. Y hacer el texto que proponía en inglés, no solo el que explicaba esto, sino el que lo que yo decía que había que hacer, y lo hice yo. Yo soy Jorge Castañeda, he sido esto y esto y esto, egresado de tal universidad, miembro de tal academia, miembro de esto, miembro de lo otro, escribo aquí, escribo allá, tarará. Y, señor Trump, yo no soy un violador, no soy un narcotraficante, no llevo mis problemas a Estados Unidos, nadie me manda al norte, soy simplemente mexicano y orgulloso de serlo. Bueno, eso tuvo un impacto, ha tenido un impacto enorme. Llevamos más de 6,5 millones de alcances, más de 1,5 millones de personas que lo han visto, vamos para los 2 millones ya, y me parece que sería algo que funcionaría muy bien si 50 más mexicanos lo hicieran, se sumaran, ni siquiera sumarse, que hagan lo mismo. Yo soy Vicente Fox, yo soy Carlos Salinas, yo soy Alondra de la Parra, yo soy Alejandro González Iñárritu, yo soy el Chivo Lubeski, yo soy Alfonso Cuarón, yo soy Salma Hayek, yo soy Lorena Ochoa, yo soy Mario Molina, yo soy Carlos Slim. Claro. Tarará, 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 describe qué es el ingeniero y luego dice, y no soy un violador, y no soy un narcotraficante, y no soy todo eso, soy simplemente mexicano y orgulloso de ser. ¿Por qué no lo hacen? No sé, hay que preguntarles a ellos. Oye, y nada más, ¿qué ves? Porque también eres especialista en temas de política internacional y evidentemente pues el camino en Estados Unidos no se pinta fácil para México. Pues no, yo creo que podría ser una buena conclusión de esta plática tan dinámica. Gracias, Ileana, gracias, Gabriel. Primero, ya todo indica que Trump es el candidato republicano. Hay una posibilidad teórica muy remota de que no lo sea, pero la verdad es muy improbable. Segundo, en una elección entre dos, siendo Hillary Clinton la otra, cualquiera puede ganar. Esta nueva historia que se va a inventar mucha gente en México, que no va a ganar, es imposible, no van a elegir un loco, bla, 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 bla. Pues bueno, puede ganar. En cualquier elección entre dos puede ganar y es un candidato potente, no es un candidato débil, no solo por el dinero que tiene, sino porque ha demostrado una capacidad de juntar votos de los sectores más disímbolos de Estados Unidos. Entonces, puede ganar. Bueno, si puede ganar, debemos pensar con mucho cuidado en México. Uno, ¿qué vamos a hacer si es que algo para contribuir a que no gane? Dos, para blindarnos si sí gana. Y tres, cómo lidiar con él durante los próximos 4 u 8 años, suponiendo que gane. No creo que sea probable, pero es posible. Bueno, hay que pensar
cómo lidiar con él y por tanto hay que pensar en quién va a lidiar con él. Y yo creo que es muy importante irle pensando qué tipo de presidente queremos para ese reto, pensarle con muchísimo cuidado. Wow. Bueno. Tendría que ser Solo igual, así. ¿No? ¿Solo así? Solo así. Muchísimas gracias, Jorge Castañeda, por haber platicado hoy con Gracias, nosotros. Eso lo dijiste tú, Gabriel. ¿Lo del güero? Sí. Y lo sostengo, órale. Gracias. Gracias, Jorge. Seguimos.